Señor vicedefensor del pueblo, honorable senador, distinguidísimos servidores públicos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me formularon a esta honorable institución. A pesar de la remodelación que les quedó muy linda, me siento como en mi casa. Me dio temor cuando me hicieron pasar a la silla que ocupaba el procurador, porque es posible que me le amañe ahí, señor procurador. Vamos a tratar de que no quede tan mal usted, doctor. Cuando me dijeron que participara sobre lo que era el régimen disciplinario, tuve unas dudas. Y unas dudas porque yo creo que la realidad del país ha desbordado las instituciones, quizás está tocando los límites funcionales de cada uno de los altos funcionarios del Estado. Y me parece que es una buena apertura mirar qué reformas se deben hacer si son necesarias, pero no reformas, lo digo con profundo respeto, coyunturales. A mí me parece que Colombia ha tenido un gran error en hacer reformas coyunturales en materia sancionatoria. Se ha desvertebrado las instituciones jurídicas. Hay reformas contradictorias totalmente. Vemos que hoy hay un proyecto de Fiscalía, un proyecto del Ministerio de Justicia, 2 o 3 proyectos en el Congreso de la República, y creo que esto no permite armonizar las disposiciones legales. Hoy creo que se requiere una reforma estructural de la justicia. Me parece que la reforma pasada, que por cualquier circunstancia no es el tema a tratar, no operó, por fortuna no operó. La justicia hay que mirarla desde una óptica, para mí, y respetando la presencia del señor senador, mirando hacia su eficacia y a su necesidad como pilar fundamental de la democracia. Hay que mirarla con una óptica diferente a la justicia. Por eso estoy seguro que tiene que empezarse, no voy a hacer un enunciado taxativo que pueda agotar el tema, es imposible. Lo primero que tiene que hacer el Congreso y quienes están impulsando reformas es determinar o acercarse a las causas que están generando la desconfianza en las instituciones y la ineficacia de la justicia en todos sus ámbitos. Hoy se critica la justicia, hay ineficacia, es cierto, pero no nos hemos acercado. Aquí las reformas son, insisto, coyunturales: aumentar una pena, bajar una pena, hacer afirmaciones: acábese la Procuraduría General de la Nación, no se acabe la Procuraduría General de la Nación. Me parece que estamos dando respuestas muy mediáticas que no responden a la realidad del país. Por eso haría una aproximación a algunas de las causas que ha generado, yo no hablo de crisis profunda, pero sí desconfianza en las instituciones. De un lado, la inseguridad jurídica. Hoy es difícil para nosotros los abogados saber qué está vigente, qué está derogado. Y esa maraña o selva de legislación
hace difícil que se pueda terminar un proceso, que se pueda imponer o no imponer una sanción. Esa inseguridad tenemos que corregirla urgentemente. Segundo, la corrupción, tanto pública como privada. Esto no es una cosa nueva. Desafortunadamente se ha incrementado la corrupción por múltiples factores. Ha existido también la politización en ciertas áreas de la justicia. Tenemos que corregirla y por eso más adelante me voy a hacer una pregunta si esto requiere o no reformas constitucionales. En tercer lugar, el abuso del derecho, especialmente el derecho penal. En Colombia se quiere solucionar toda la crisis social, política y económica con el Código Penal. Y como digo, en todas partes existen delitos que no hemos podido estrenar. Yo creo que esto tenemos que corregirlo porque tenemos que mirar el derecho penal como la última solución a los problemas sociales. En cuarto lugar, el formalismo exagerado. Estamos frente a unas interpretaciones estrictamente formales, como veremos, el derecho ha cambiado su aplicación y sus fuentes. En quinto lugar, una duplicidad de funciones que me parece se tienen que corregir. Duplicidad de funciones en que investiga la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, tiene que reorientarse esas funciones para evitar esa duplicidad. En cuarto lugar, tenemos que ser francos, empiezo por mí, la falta de preparación de nosotros los abogados en muchas de las áreas. Sexto o séptimo lugar, la falta de comprensión de las fuentes formales del derecho y de ciertas instituciones. Un solo ejemplo, la cosa juzgada. Yo no he podido entender cómo, cuando se falla en determinado sentido un proceso laboral, administrativo, cualesquiera, y no satisface las pretensiones de la persona, inmediatamente a formular denuncias penales o faltas disciplinarias, cuando yo creo que el derecho es uno solo y cuando se toma una decisión en cualquiera de las jurisdicciones, tiene que tener incidencia en las demás jurisdicciones. En sexto, séptimo lugar, las interpretaciones exegéticas de las normas, sin consultar la finalidad constitucional. Asimismo, el comportamiento de quienes ejercemos la profesión. Muchos profesionales consideran que ejercer una defensa es dilatar los procesos penales. Eso tenemos que corregirle. La distorsión de los medios de comunicación, que están marcando una influencia grave en las decisiones que se adoptan. La forma como nos hemos quedado rezagados en el sentido de que a veces no hay una respuesta adecuada a los cambios de la delincuencia. Hasta ahora están ensayando algo discutible, el contexto, análisis de contexto, priorización, etcétera, para dar una respuesta a la delincuencia que se viene desarrollando en el país, para establecer metodología adecuada cuando se trata de una delincuencia ocasional, una delincuencia organizada o una delincuencia por razón del conflicto armado. Asimismo, la enseñanza del derecho. ¿Qué estamos haciendo las facultades de derecho? ¿Estamos preparando lectores de normas únicamente? ¿O estamos preparando personas que desentrañen la finalidad de las normas y que se den cuenta que cambiaron todas las fuentes formales y que se ha venido hablando por razón de algunas discusiones jurídicas del control
de convencionalidad de los tratados internacionales y demás. Eso implica unos cambios en la misma estructura de la educación. Algo que mencionaban y que es importante la reflexión en otro foro que van a hacer, es los límites que se tienen en los roles funcionales de cada una de las instituciones. Me parece que es un punto trascendental de saber, por ejemplo, hasta dónde puede llegar el Honorable Consejo de Estado cuando tramita una acción de nulidad y puede invalidar o no invalidar una decisión administrativa de la Procuraduría General o cualesquiera otra. Hasta dónde puede sustituir el fallo para dosificar o no dosificar una pena. Hasta dónde va el contenido del debido proceso para saber cuál es el límite de esa competencia. Esto demuestra que tenemos que organizar un poco lo que se está manejando. De allí cabe, y me hacía una pregunta anoche, ¿debe existir la Procuraduría General de la Nación? Es una pregunta que se está haciendo el país. Hay argumentos, digo con respeto, simplistas. Oí algún argumento o leí algún argumento que decía debe acabarse porque en el mundo no existe una Procuraduría con el mismo rol funcional. Como argumento no lo alcanzo a calificar serio, porque yo no creo que se trate de copiar o no copiar instituciones, que es otro de los problemas de Colombia, que cuando aparece alguna nueva tesis en el exterior, las trasplantamos sin darnos cuenta de la realidad colombiana. ¿Cuál es mi posición? Y no la digo por estar en este escenario, la he dicho públicamente en todas partes. Para mí es indispensable la Procuraduría General en Colombia. Que haya que hacer ajustes es un punto que se puede debatir. Que haya que mirar sus competencias es un punto que se pueda debatir. Que haya que mirar el código disciplinario lo podemos debatir. Pero yo no puedo entender que por cualquier circunstancia, cualquier caso que se haya presentado, pueda decirse acabemos la institución. Me parece a mí que eso significa desconocer la realidad del país. La pregunta que uno se hace, ¿existe corrupción en Colombia en determinados sectores públicos, privados y por parte de servidores públicos? ¿Existe ineficacia en la prestación de los servicios? Si a mí alguien me dice no existe corrupción en Colombia, ni tampoco ineficacia, de golpe yo me equivoqué, estoy en otro país. Es una realidad. Y es una realidad que no la podemos desconocer. Si existe corrupción y existe ineficacia en la prestación de servicio, es urgente para mí, seguramente haciendo algunos cambios, fortalecer la Procuraduría General de la Nación, que es la que va a combatir necesariamente la corrupción del servidor y la ineficacia del servidor. Deben existir correctivos inmediatos. Por eso cuando a veces instalo los cursos de maestría o especialización en disciplinario, siempre me hago una pregunta: ¿qué prevalece o se le da mayor importancia, al derecho penal o al derecho disciplinario? A veces pienso que el derecho penal hizo crisis y que el poder intimidativo de la pena privativa de la libertad desapareció en Colombia. He pensado esto por lo que registran los medios. Se anuncia un auto de detención para dentro de 3 meses.
Y nuestros delincuentes son gente de muy buena disciplina y comportamiento, no se fugan. Se presentan inmediatamente para que ejerza el poder punitivo el Estado. Por eso yo creo que quizás, pero esto para estudiar, hay que fortalecer el régimen disciplinario. Ese código hay que modificarlo, no me queda duda, pero yo creo que se tiene mayor temor a salir de la nómina a una persona que a ir a un establecimiento carcelario. Y yo insisto que tienen que dejarse algunas sanciones fuertes en este régimen disciplinario. Se debe buscarse unos ajustes. Las competencias, aún con los órganos de control. Yo creo que ese ha sido un punto sensible que tendría que revisarse para establecer verdaderamente unos límites. Me parece asimismo que si vale la pena dejar el control de los servidores judiciales y de abogados en manos del Consejo Superior de la Judicatura. No sé, me inclino por pensar que no. Me inclino por pensar respetando al Consejo Superior, desde luego. Yo últimamente respeto a todo el mundo. De que en realidad tenemos que revisar esas competencias, porque son competencias discutibles en que no se busca un hilo conductor de lo que debe ser la dogmática del derecho disciplinario. Me parece que se debe mirar la función preventiva y fortalecerla de la Procuraduría. Yo sé que han hecho esfuerzos de las personas que han estado acá, el doctor Maya, el doctor Alejandro, están fortaleciendo eso. Me parece que es fundamental. Yo creo que es evitar que se produzca un daño o una lesión jurídica y poder controlar la actividad de un funcionario antes de que se produzca el daño o el resultado dañoso. Para eso está el derecho penal y me parece que se debe fortalecer. He pensado muy seriamente en si se justifica la participación de la Procuraduría en los procesos penales, o si por el contrario ese gran grupo humano puede proteger la prevención más bien y hacer un control no de participación directa sino de eficacia en los procesos penales como existió en algunas épocas. Y me hago una pregunta: ¿se requieren reformas constitucionales, reformas legales, un cambio de la cultura jurídica en el país? Y empezaría por dar una respuesta. Yo creo que se requiere al menos un estudio integral y vertebral de toda la justicia en Colombia. Reformar solamente el régimen disciplinario, no modificar el régimen penal, no modificar otros aspectos, me parece que vamos a desvertebrar la justicia. Yo estaría muy respetablemente ese llamado. Las instituciones que tienen que trabajar en conjunto. He visto 4 o 5 proyectos y en el Congreso he visto 3 o 4 proyectos con contradicciones. Eso no puede ser una reforma en Colombia. Enfocámosla totalmente de manera seria. ¿Qué cambios constitucionales enunciaría? Simple insinuaciones. Eliminar la comisión de acusaciones. Lo digo con todo el respeto, tenemos que ser honestos. Desafortunadamente pueden tener muy buena voluntad, pero eso no ha funcionado. Y no lo digo porque no me gusta citar casos propios. Ya estoy esperando la prescripción de un caso que formularon una queja contra un alto funcionario hace 10 años. Y ya para qué hago ejercicios mentales de alegatos de conclusión. ¿Qué más haría? Reorientar las funciones del Consejo Superior
A mí no me convence la forma como está funcionando la sala administrativa del Consejo Superior. Yo creo que eso requiere un cambio. Ni siquiera la denominación de un administrador de dineros, honorable magistrado, yo no creo que ese título corresponda, porque es un administrador. Eso tiene que revisarse. Yo revisaría las funciones administrativas de las Cortes y del Congreso. Yo no veo claro que esas funciones de postulación y de nombramientos que tienen las Cortes, ustedes analizarán, distinguidos servidores públicos, cuáles son las consecuencias que se han generado por esas postulaciones. Pero me parece que es necesario cambiar ese sistema y dejar a las Cortes en la función que les corresponde. Orientar toda la justicia en Colombia, sentar las bases doctrinarias y jurisprudenciales que debe tener las honorables Cortes. También, y creo coincidir parcialmente, señor Procurador, yo cambiaría el sistema de elección de los altos magistrados. Yo no tengo nada y ya no aspiro a nada. En consecuencia puedo decir todo lo que pienso. A mí el sistema de elección de magistrados de las altas cortes me parece que hizo crisis. Uno ve el anuncio cuando queda una vacante y no sé si eso exige un cambio. Con todo respeto, también considero que se debe cambiar el sistema de elección del Contralor, del Procurador y del Fiscal. Soy quizás muy utópico en mis posturas. Yo iría por un concurso de méritos, porque yo creo que la justicia que se ha logrado en algunos puntos, como se logró en la Procuraduría, tiene que recobrar su autonomía. Y por eso en algún debate público, por alguna razón, quienes se oponían a cualquier cosa, yo manifestaba es que hoy la Procuraduría a partir del 91 cambió en su estructura y en su autonomía. Y se entregaron unas funciones diferentes. Yo considero que debe hacerse otros cambios. Se ha criticado mucho el pasar de una corte a otra. Me parece que eso hay que modificarlo. Hay que modificarlo para dejar una apertura para quienes aspiren. Hay que modificarlo, pero dando también ventajas en este sentido. Una persona que llegue a la honorable corte, cualquiera de ellas, debe salir pensionado cualquiera que sea su edad, porque no se puede someter a que busques puestos por cualquier lugar. Y evitamos esto que llaman la puerta giratoria. Yo creo que hay otra reforma constitucional, no es aumentar penas y demás. Tenemos que crear las contravenciones o causas menores. Se ahogó la justicia y no se da respuesta inmediata. Lo que está viendo en los Transmilenios, eso de que pase en el Transmilenio, ¿creen ustedes que debía ir a una fiscalía, montar todo este problema o ser una contravención simplemente de una sanción inmediata? Siempre cito un caso. Alguna persona de manera irrespetuosa le tocó una parte muy noble a una niña en la calle. Yo creo que el desgaste que tuvo la justicia, porque eso llegó hasta la Honorable Corte Suprema de Justicia. Eso sí es justo, ese desgaste. Claro, y yo le agrego algo elemental, que no se vayan a molestar porque hablo así siempre el público. Yo a ese joven que hizo quizás le hubiera recetado una ducha con agua fría
unos 15 minutos y terminaríamos el problema. Es que no podemos nosotros seguir creyendo que todo lo solucionamos a través de delitos. Me parece que la Defensoría General de la Nación tiene que impulsar, lo están haciendo, me parece muy bien, pero mirar cómo se fortalecen los colegios de abogados para que se complemente la profesión. 5 minutos y termino. Hay que cambiar el código disciplinario, hay que cambiarlo. Tiene que tipificarse las conductas de manera diferente, un catálogo cerrado para las faltas gravísimas y las graves, un catálogo cerrado. Las faltas leves, un catálogo abierto. Revisar necesariamente las faltas, y en eso tengo algo de culpa cuando se hizo el código. Tiene que mirarse su naturaleza. Unas son las faltas gravísimas por corrupción y otras por ineficacia en la administración de justicia. Deben unificarse los regímenes disciplinarios, deben modificarse las sanciones disciplinarias y dejar la amonestación únicamente para cuando se cumple una función de prevención. Deben dosificarse las inhabilidades que se estructuraron en ese código, dejando flexibilidad para poderlas manejar. Debe diferenciarse las sanciones que son producto del dolo o la culpa. Debe revisarse el rol funcional a quien se le aplica una sanción, porque eso no puede ser idéntico a quien cumple un servicio frente a la comunidad que tiene que cumplir un horario a una persona que está preparando una ponencia. Debe modificarse el Código Penal, no me queda ninguna duda, debe despenalizarse en un sinnúmero de conductas que son inoperantes y pasarse a faltas disciplinarias. Abusos de autoridad por omisión, eso debe ser una falta disciplinaria y no todo un proceso penal de 8 o 10 años. Debe modificarse el procedimiento también, no me queda dudas, buscando una aproximación al sistema acusatorio, incluyendo a la Honorable Corte Suprema de Justicia, no como lo están proponiendo, dividir la sala en 3 magistrados que investigan, 3 que acusan, 3 que juzgan. Eso es desvertebrar la Corte Suprema de Justicia. Debe exigirse una carga probatoria para nosotros los denunciantes. Es que el denunciante no puede llegar a decir denuncio esto, ve a ver qué hacen ustedes. Se nos debe exigir una carga probatoria. En esto, por ejemplo, los delitos por violencia intrafamiliar o por asistencia alimentaria. Me presento, el señor fulano de tal me debe alimentos, pero yo tengo que presentar algún elemento probatorio en que le diga por qué me debe alimentos. Esas cargas probatorias deben exigirla cuando denuncio una falta disciplinaria. Tengo que entregar una documentación en que oriente al señor servidor público y no como hacen algunos sindicados que dicen, ¿cómo se llama? Ah, adivine, usted es el investigador. Yo creo que eso tenemos que modificarlo. Deben revisarse las medidas cautelares y mirar cómo se regula la suspensión de los servidores públicos. Debe buscarse un régimen disciplinario distinto en su procedimiento al régimen penal. Me parece que se debe desarrollar, como ya les dije, una política de prevención. Debe un poco mirarse el valor probatorio cuando hay traslado de pruebas de un proceso a otro y no la repetición y la repetición de todas las pruebas. Debe mirarse el cambio de la enseñanza del derecho. Nosotros las universidades. Me parece que tiene que mirarse la globalización del derecho, el derecho transnacional, el problema del bloque de constitucionalidad en general. El juez, cuando digo juez, es cualquiera que administra justicia, tiene que ser un creador del derecho. A mí me parece, como resumen, que la Procuraduría debe mantenerse. Se tienen que hacer unos cambios, quizás constitucionales, unos cambios a ese código después de la experiencia de los que lo están utilizando.
tenemos que ser realistas. La forma de corregir el servicio público y la corrupción, para mí, es más a través del régimen disciplinario que tiene la Procuraduría y otras instituciones que el régimen penal. Muy amables, señores.